Estamos hablando sobre esta pronunciada bajante del río Paraná que nuevamente vuelve a repetirse. El año pasado lo pudimos observar prácticamente durante todo el año, una bajante muy pero muy pronunciada y que también trae sus consecuencias. Es por eso que vamos a hablar con Alberto Leonardi, inspector de río, me dijo así, y a cargo de despacho de vías navegables. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Bueno, sí, soy un inspector de ríos, un inspector técnico, que lo que hacemos nosotros hace años, desde el principio del siglo, de 1898, es justamente hacer todos los estudios necesarios, colocar la escala y demás, para que el río sea navegable. Alberto, Sí. ¿sabe hoy cuánto mide el río frente Hoy al puerto local? 0,22. 0,22. Sí. Justamente la semana pasada pusimos una escala afuera, porque la dársena está seco, donde está la escala original, porque a raíz de que se cierra la entrada te queda como un lago, digamos, y al no entrar agua el hidrómetro no puede leer, si lee equivocadamente, ¿no? Entonces Claro. está un poquito afuera. Hoy prácticamente allí estamos observando imágenes Sí. tomadas por el dron de Canal 9 Litoral. Podemos tener entonces una visión más, más certera de lo que está pasando realmente, porque bueno, a veces uno va paseando por el parque, observa, impresiona, pero verlas así impresiona muchísimo más. Hoy prácticamente se puede pasar caminando a los islotes. Y sí, se podría. Lo que pasa es que en realidad son dos islas que están unidas entre sí. Ujú. Nunca hay buen agua ahí arriba, digamos. Entonces ahora tiene una cota o menos de 0,50, el lecho 0,60. El canal, que está sobre el lado de donde tenemos el Thompson, Sí. tiene una profundidad al cero, que se llama por debajo del cero. La escala tiene un cero. Sí. Ahora está diciendo 22 por arriba. Sí. Pero también hemos tenido alturas negativas, como está en ese libro. Ajá. Por Hemos ejemplo, llegado a tener en el año 40 y pico menos 1,40. menos 1,40 m O sea, que en el teníamos- canal. En el canal. O sea, tuvimos 1,60 m menos de lo que hay ahora. Y eso se registraron, todas esas alturas que están en el libro que le traje, desde el año 71 a principios del siglo, era normal, muy normal, tener años alternados, o bien las mínimas que son valores bajos. Hemos tenido más de 30 años con alturas negativas, de 0 y pico. ¿Por qué se producen bajantes tan, pero tan pronunciadas? Bueno, ahí yo contra la naturaleza no le puedo decir mucho, pero sí sé que, por ejemplo, lo que conozco es que el río Paraná es un río netamente de primavera-verano, de lluvia, no hay deshielo. Ajá. Tiene un ciclo que empieza a crecer en enero, su máxima es en marzo y empieza a bajar, la bajante máxima es en septiembre. O sea, si las condiciones siguen así, en septiembre tendríamos que tener menos. Si- Menos del cero. Menos del cero. Por eso nosotros pusimos ya una altura negativa, para no quedarnos sin escala. Si ustedes se fijan en las gráficas que tenemos, hemos tenido muchas por debajo del cero, muchos años, hasta la década del 70. Según lo que pude saber cuando yo estudiaba en la facultad, que comentaban, y por registro que había, eso fue a raíz de la cantidad de represas que se empezaron a hacer en esa época en el Alto Paraná, donde nacen en Brasil más que nada. O sea, eso tuvo incidencia directa. Exactamente. Brasil, prácticamente el Paraná está represado. No es un río normal. Fíjense en ustedes, nosotros la O Entrerriana. sea, no es un río, para los que no somos entendidos, no es un río que corre con normalidad. Ustedes tienen acá, por ejemplo, a mí me sorprendió una vuelta hablando de ríos, para que entiendan lo que es una bajante, el que tenemos nosotros, el Gualeguay. Nosotros colocamos una escala en Paso Duarte, allá en Federal, donde nace prácticamente el río Gualeguay, y hemos ponido chapa hasta de 10 metros, 12, y yo iba y estaba en cero. Bueno, pero hay momentos que viene ese caudal de agua por lluvia y después se seca. El Paraná es lo mismo. Si en el Alto Paraná no llueve, y no va a venir agua acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay este tipo de bajantes con los peces? Y los peces es un problema. Eso justamente tuve la suerte de trabajar en el año con Rubén Mansi y Blanca Frischi, cuando se iba a hacer la represa del Paraná Medio, que lo iban a hacer los rusos, en el año 82. Y estudiaban el comportamiento de los peces y demás. Y el problema que tenemos es que los peces desovan en la zona insular, no en el Paraná. ¿Por qué? Porque las larvas se mueren porque hay mucha correntada. Por eso hay buena cantidad de pescado, por ejemplo, en Victoria, que tenemos un gran delta. Santa Fe tiene mucho pescado en la parte, todo lo que es de Santa Fe al norte, porque tenemos todo, el San Javier, sus brazos, el Colastiné. En cambio, los terrenos tenemos, Entre Ríos tiene la Barranca. Y el pescado, lamentablemente, los pequeños peces son
presas de los más grandes, los depredadores, y aparte la corriente hace que no haya buena producción. Ellos necesitan lugares más tranqui para poder desovar. Volviendo al tema de la altura. No soy experto en piscicultura. No, está bien, pero eso lo he visto porque como topógrafo yo trabajaba con ellos y hacíamos un estudio de los ambientes lénticos y el movimiento, y se colocaba todas las distintas plantas arbóreas y demás que había en todo lo que era el valle aluvial del río Paraná, que iban a hacer el cierre acá, en la isla Chapetón, ahí iba a ser un cierre, y el otro en el cierre Patí, más al norte. Y viene una cosa a colación por lo que pasa ahora con las bajantes también, que me hizo acordar. En su momento, cuando se iba a hacer la represa, un señor que ya falleció, pero era un profesor muy reconocido en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Acá teníamos uno muy bueno, un geólogo que era Iriondo, que también falleció lamentablemente, Martín, de acá de la ciudad. Ellos decían que la represa no querían porque duraba 60 años. La vida útil de una represa de río para ellos era 60 años. ¿Y por qué? Porque ustedes pongan a pensar que el río corre, trae mucho sedimento, nosotros lo vemos porque tenemos que dragar a diario, cómo se mueven las dunas. Igual hace un cierre al río. Ponemos un tabique ahí. Es como si en tu casa vos agarrás un balde y lo llenás con agua del río. Al otro día tenés arena. La represa hace lo mismo, para que entienda la gente. Entonces con el tiempo empieza a decantar esa arena y ya la altura de agua que necesitan las turbinas que generan corriente cada vez menor. Entonces la represa empieza a tener, no tiene más sentido, va a tener que limpiarla después. Bueno, fíjense que yo le estaba diciendo que... No me quiero ir mucho más del tema, pero la altura, pero para que volvamos al tema de la altura. Acá tendría que ser... ¿Cuál es la altura promedio o debería ser la altura promedio del río? Y nosotros tenemos una altura promedio de 3 metros y pico, pero para Paraná, para esta época, se le va a decir más exacta. A ver, él se vino munido con todos los documentos. Sí, está con todo el mundo. Con libros históricos y con otros más. Pero ahora nosotros estamos en el mes de junio, tenemos una altura de 305 tendría que tener. A ver, para allá. Perdón, 305. 305. Fíjense lo que yo le decía, en enero empieza a crecer, en máximo se dan las crecientes y después empiezan a bajar. Esta curva que hace esta sinusoide es producto, ¿por qué? ¿Cuándo se producen las crecientes acá en el Paraná? ¿En qué meses? En invierno. Mayo, junio. Sí. ¿Y por qué? Es el famoso repunte del pejerrey que es producido no tanto por el Paraná, sino por el Iguazú. El Andesito, ese río que hoy está negativo por abajo del cero, en esa época es una parte de la cuenca muy particular que tiene muchas lluvias en los meses de invierno. Entonces hay mucha agua y hace que produzcamos esas crecientes. Cuando se produjeron, por lo menos en los años 70, por ahí otras bajantes también pronunciadas, ¿se observaba así como se observa hoy el río? ¿Hay fotografías, hay imágenes? Sí, tiene que haber, y aparte hay comentarios, por ejemplo, ahí donde yo le dije en 1.40, en el 44, la gente cruzaba del Thompson a la isla enfrente a pie. No a entre medio, porque ese es el valle de la misma isla. Claro. A nosotros los navegantes, a mí sabe lo que me gustaría, que se cierre directamente, que haya árboles. ¿Por qué? Entonces al cerrar... Es menos peligroso, digamos. No solamente menos peligroso, porque para la navegación no sirve. Por eso le digo. Y entonces a nosotros, como el río Paraná en nuestra zona es muy ancho, supongamos, viene 13.000 metros cúbicos por segundo, trae el Paraná. En el túnel tiene problema, ¿por qué? Porque tiene una sección reangosta, menos de 1.000 y pico metros tiene el túnel. Entonces ahí tiene que aumentar su velocidad para poder pasar. Entonces al aumentar su velocidad, ¿qué hace? Erosiona el lecho y profundiza. Después se empieza a abrir enfrente de nosotros y tenemos como 4 kilómetros de ancho. Entonces pierde mucha velocidad el río y ¿qué hace? Cuando pierde velocidad, deposita. Por eso se forma la isla. Claro. ¿Cómo está el tema de la manta del túnel por estos días? Bueno, supongo que bien, porque con esta altura de agua no tiene ningún tipo de problema. Y esa manta que se ve afuera... Pero el año pasado observábamos cómo se veía. Sí, pero eso fue porque, ¿qué es lo que pasa? La costa de Entre Ríos, los entrerrianos la vamos achicando cada vez más, agrandando quiero decir. O sea, llevamos la línea de costa hacia el río. Con todo lo que hicimos playa, lo que hacen los clubes que van avanzando hacia adelante, todo lo que hicieron los arenales que van hacia adelante. Entonces, eso hace que esa sección de ese lado se achique. ¿Y dónde se come? Del lado de Santa Fe. Por eso los barcos pasan del lado de Santa Fe, porque ahí está la profundidad. Esa manta estaba tapada con tierra antes. Si ustedes se fijan la foto o la imagen satelital ¿cómo se llama? Del GEART, del Google GEART, ustedes van a ver que se comió más de 40-50 metros la costa. Entonces, por eso se ve las mantas.
Vamos a ver si podemos, no sé si puede tomar el libro porque es bastante grande, pero a ver si podemos recordar algunos años y algunos de los registros históricos más bajos. Bueno, no sé acá si en este el más bajo no lo tengo. No lo tiene. No, Ajá. porque se hacen libros, acá están todos los ríos. Ajá. Y se hacen, muchos tomos son. Pero antes se escribía y se ponía, que están todos en este librito, porque hoy en día todo esto ya está en computadoras, obviamente. Y nosotros éramos el organismo que lo hacía y se lo vamos distribuyendo a facultades, lo tiene el INA. ¿Pero recuerda alguno de los años? Y El alguna más de las bajo es marcas? el del 44 menos 1,40. Eso fue el registro más bajo que tenemos. Menos 1,40 en el año 1944. Claro, que por eso, gracias a Dios, cuando se crea la toma de agua vieja, esos registros los tenían. Ujú. Por eso dentro de todo tenemos agua ahí, porque lo pusieron bajo. Y cuando se hizo el túnel también se consideró esta altura porque lo tienen. Están en los libros, en las publicaciones. Bueno, ya No sé tenemos si- alguna otra comunicación que ya viene, así que Alberto, bueno, simplemente decirle, ¿qué esperamos entonces para los próximos días? Y yo no espero valores más raros de lo que estamos ahora, al contrario. Ahora va a venir unos días que se va a calmar porque vino un repunte que tiene que haber sido por represas. Y lo más probable es que nos mantengamos así o que siga bajando. Fíjense que Iguazú tiene 3,70 m. Si voy iría, para mí las pobres cataratas están, lo normal que tengan 9, 10 metros. Claro, claro. Y después la represa nuestra, cuando llega a 9,75, que es la que tenemos nosotros en Yacyretá, cuando baja mucho ya no puede generar energía, entonces no te abren tampoco. Bien. ¿Y para el consumo de agua de acá? Y el consumo de agua, Paraná, yo siempre estoy un poco como paranaense enojado, porque tenemos un río con mucha profundidad. La toma de agua que está al lado tiene muy buena agua. Y lo que se podría hacer era haber trasladado esa toma ahí o tratar de sacarla más adelante, invertir. El agua es fundamental en una ciudad. Tranquilamente con esta bajante podríamos haber aprovechado hacer todo un muelle hacia afuera y sacar la bomba hacia afuera. Bien. Y la tenemos para toda la vida, digamos. Y ahí mismo podemos poner las bombas que querramos el día de mañana. Bueno, da para seguir charlando con este hombre que sabe un montón, un montón de tiempo, pero bueno, esto es noticiero, la actualidad también nos requiere. Muchísimas gracias, Alberto No, gracias a Leonardi. ustedes. Bueno, inspector de río, hombre conocedor allí de vías navegables. Gracias por todos estos Bueno, datos. y para decirte una cosa, porque le tenemos una mala imagen nosotros porque miramos acá enfrente y vemos los bancos. Pero yo, por ejemplo, la semana pasada yo salí de Santa Fe hasta Rosario por el tema del río, ¿no es cierto? No se ven tantas islas, cambian. Allá, al contrario, he visto más de 30 barcos ultramarinos. Son las condiciones nuestras de este sector. Perfecto, Leonardo, muchísimas No, gracias. le agradezco por invitarme y a su disposición. Ya nos vemos otra vez. Seguimos.